Buenos días, estimados docentes. El día de hoy vamos a ver qué es el cálculo de agregación de calificaciones en Moodle versión 3.11 y también vamos a ver cómo configurar esto en nuestro libro de calificaciones. Bien, entonces fíjense bien, ¿qué es el cálculo de agregación en Moodle versión 3.11? Antes de eso vamos a ver cuáles son las características de las calificaciones en Moodle. Toda calificación puede ser de escala o puntaje. Tienen un valor mínimo y un valor máximo. De hecho, el docente lo puede asignar, dependiendo si es puntaje sobre todo. Podemos definir una calificación aprobatoria. Podemos también definir cómo debe demostrarse esa calificación. Se puede ocultar y se puede bloquear. Estas características de las calificaciones también las heredan las calificaciones de los cálculos de agregación de las categorías de calificación. Esto es para que lo tengamos muy claro ahorita que vamos a ver cómo se hace el cálculo de agregación. Bien, ¿qué es el cálculo de agregación? Es la forma en que se calcula aritméticamente o de selección la calificación global o total de cada categoría que hemos creado. El cálculo de la agregación se realiza en tres fases. La primera fase es que las calificaciones de los elementos, ya sean escalas o puntajes, todos se normalizan a valores entre 0 y 1. Se realiza el cálculo conforme a la agregación seleccionada y de acuerdo a si se excluyen o no calificaciones vacías, que vamos a ver en qué consiste eso. El resultado se convierte al tipo de calificación de la categoría, ya sea escala o puntaje. Entonces, estas tres fases las vamos a ver en la siguiente lámina para que quede más claro. En primer lugar, fíjense bien, si nosotros tenemos una escala de excelencia, digamos, excelente, bueno, regular, malo, pésimo. Si nuestra calificación es bueno, la normalización va a consistir en que va a tener un valor de 0.75. Si tenemos una escala de suficiencia, ¿verdad? En este caso le va a agregar 0.33, porque nuestra escala de suficiencia tiene solamente 4 elementos. Si nuestra escala está entre 0 y 100, el mínimo es 0 y el máximo es 100, y nuestra calificación es de 95, le va a asignar 0.95. Si nuestra calificación es de 9, nuestro máximo es 10 y el mínimo es 0, entonces le va a asignar 0.9. En el caso, por ejemplo, de la escala de realizada, no realizada tiene 0, realizada tiene 1, entonces aquí realizada va a tener 1. Y vamos a suponer que tenemos una calificación que no hemos calificado, está vacía, no se ha calificado. Y tenemos una calificación donde el mínimo es 40 y el máximo es 90. Yo no recomiendo esto, asignar estos valores, porque se complica un poco el cálculo. En este caso, cuando tenemos que la calificación mínima es 40 y el máximo es 90, tenemos por aquí que si la persona o el estudiante obtuvo una calificación de 70, equivaldría a 0.6 con estos mínimos y máximos. Esto no lo recomiendo mucho, pero lo pueden hacer, ¿eh? Si nosotros ya normalizamos, fíjense bien que ya todo está en valores entre 0 y 1, ya hemos normalizado todas nuestras calificaciones. Ahora vamos a ver cómo se hace la agregación de acuerdo a la agregación que hemos seleccionado. En este caso, el ejemplo lo vamos a hacer para la agregación media de calificaciones y donde se excluyen las calificaciones vacías. Fíjense bien, entonces aquí tendríamos que nuestra primera calificación es 0.75. Nuestra segunda calificación es 0.33. La tercera es 0.95. La tercera es 0.9. La tercera es 1. Y como estamos excluyendo calificaciones vacías, no va a haber sexta calificación, ¿verdad? La última calificación es 0.6 y el total de calificaciones son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos esta media aritmética, ¿verdad? Aquí tendríamos que este valor nos genera 0.75. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver qué es esto de exclusión de las calificaciones vacías o no vacías. Eso depende de su criterio de cuando ustedes califican. Si ustedes consideran que cuando están calificando, eh, le van asignando calificaciones a los estudiantes. Y tal vez el estudiante nunca envió calificaciones. Si ustedes dejan esas calificaciones sin calificar, van a quedar categorizadas como vacías. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos
que se incluyan esas calificaciones como si hubiéramos calificado un 0, entonces tendríamos que ponerle que no se excluyan las calificaciones vacías, que se consideren las calificaciones vacías como 0. ¿De acuerdo? O si es el otro caso en el que si una calificación no se califica, entonces no se debe de considerar, entonces sería este caso. ¿De acuerdo? Eso va a depender de cómo ustedes diseñen su calificación. ¿De acuerdo? En el caso de que decidan que se excluyan calificaciones vacías o que se incluyan, lo que tendrían que hacer es que a todas las calificaciones les deberían de generar una calificación aunque ésta sea de 0. Esto es, si se quieren ahorrar el poner el 0, tendrían que incluir que se incluyan las calificaciones vacías como 0. ¿De acuerdo? Después de que ya hemos hecho esta operación aritmética que lo hace Moodle internamente, Moodle también internamente lo que hace es que de acuerdo al tipo de calificación de la categoría, si es escala o puntaje, por ejemplo, si es una escala de excelencia y el valor es .75, nos va a agregar una calificación de bueno. Si nuestro puntaje es entre 0 y 100, nos va a decir que la calificación es 75. Y si es entre 0 y 10, 7.5. Así es como trabaja el cálculo de agregación. En este caso solamente vimos la agregación de media de calificaciones. ¿De acuerdo? Incluyendo calificaciones no vacías. Bien, ahora, aquí están las escalas, como les comentaba hace rato. Esta escala es de 4 elementos, entonces insuficiente era .33. Y así cada una. Esos serían los ejemplos hasta las escalas de 6 elementos, que ya lo habíamos visto en la asignación de las escalas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipos de cálculo de agregación tenemos? Ya vimos media de calificaciones, pero también hay una media ponderada de calificaciones, una media ponderada simple de calificaciones. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre estas medias ponderadas. Una media de calificaciones con créditos extra que ya no se utiliza. Una mediana de calificaciones, una calificación más baja, la calificación más alta. Una moda de calificaciones y la suma de calificaciones, que hasta la versión 2.8 se llamaba suma de calificaciones. Ahorita ya se llama ponderación natural. Lo dejé precisamente con la idea de que conociéramos esa diferencia. Bien, ¿qué es la media de calificaciones? Se calcula sumando todas las calificaciones dividida por el número total de calificaciones, como lo acabamos de ver. La media ponderada de calificaciones, a cada elemento de calificación se le puede dar un peso, el cual se utilizará en la agregación de la media aritmética para influir en la importancia de cada elemento en la media global. Este es el que podemos utilizar cuando queremos asignarle ponderaciones, por ejemplo, exámenes 30%, actividades 10%, etc. Ahora, la media ponderada simple de calificaciones, ¿cuál es la diferencia con la anterior? Es que se calcula asignándole el peso de la ponderación de acuerdo a la resta de la calificación máxima menos la mínima, que es definida por el docente. Por ejemplo, una tarea de 100 puntos tiene un peso de 100. Una tarea de 60 puntos tiene un peso de 60. Una tarea de 10 puntos tiene un peso de 10. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, nosotros podríamos asignar ya las calificaciones definidas, sobre todo si al final vamos a tener una estrategia de ponderación de suma, donde la primera calificación va a tener un máximo del 30%, la segunda un máximo del 10%, la tercera un máximo del 20%, y el proyecto sería un 40%, entonces al final se sumarían, de tal forma que tendríamos ya una ponderación simple. Digamos que también se puede utilizar, bueno, de hecho las dos se pueden utilizar, tanto la simple de calificaciones como la ponderada de calificaciones, pero no hay que confundirlas, ¿de acuerdo? Entonces aquí la cuestión es que el peso es definido entre el máximo menos el mínimo, ¿de acuerdo? Bien, ahora, en el cálculo, la media de calificaciones con créditos extra es un cálculo antiguo que ya no funciona en esta versión, más bien ya no existe, pero aparece como soporte de compatibilidad retroactiva con cursos antiguos. Esto es, si tenemos un respaldo de un curso antiguo y lo restauramos y tiene este cálculo de agregación, bueno, no lo trae. Obviamente tendremos que cambiarlo, pero ya no funciona.
En la mediana de calificaciones, es una mediana estadística, se ordenan las calificaciones de mayor a menor o de menor a mayor, no importa, y se selecciona la calificación que queda en el centro. Si el número de calificaciones es impar. Y si es par, van a quedar dos en el centro, en cuyo caso se promedian las dos calificaciones centrales. La calificación más baja se selecciona la menor calificación del conjunto de calificaciones de esa categoría. La más alta se selecciona la mayor calificación del conjunto de calificaciones de la categoría. Estos dos no tienen mucho problema. Igual que la moda de calificaciones. Se selecciona la calificación que más se repite dentro del conjunto de calificaciones de la categoría. Esto va a depender de su estrategia de calificación. Y aquí viene precisamente la ponderación natural o la agregación natural. Se calcula sumando todas, por eso la anterior se llamaba suma. Se calcula sumando todas las calificaciones escaladas por ponderación natural. La ponderación natural sustituye a la agregación de suma que funcionaba en la versión 2.8 o anterior a la versión 2.8. Consiste en una forma más flexible de la suma, asignando ponderaciones por calificación. ¿Ya? En este caso se parecería mucho a la agregación de ponderación simple de calificaciones, donde ya vamos asignando los máximos, ¿verdad? Bien, ahora, fíjense bien, si nosotros utilizamos el método de agresión natural, en las escalas tendrían estos valores, que es un poco diferente a que si lo hacemos por el método en cualquiera de los otros métodos. Bien, ahora fíjense bien, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto ya en nuestro curso? Entonces, si se fijan bien, en el video anterior habíamos visto cómo clasificar nuestras calificaciones de nuestro curso y nuestro estudiante la estará viendo de esta manera. ¿Ya? Aquí está la clasificación, pero todavía no hemos asignado, ¿verdad? ¿Cómo se hace la agregación? Aquí de hecho tenemos una calificación 55.31 y quiero que observen que, por ejemplo, los exámenes están en calificaciones de 0 a 10. ¿De acuerdo? Aquí ya está asignando porcentajes, si se fijan. Bueno, vámonos aquí a configurar nuestro libro de calificaciones. Aquí ya tenemos nuestra configuración. Y si recuerdan, nosotros habíamos asignado en cada una de estas categorías que la ponderación iba a ser, más bien que el cálculo de agregación iba a ser media de calificaciones. ¿De acuerdo? Una media de calificaciones. ¿De acuerdo? Fíjense bien que aquí la categoría podemos asignarle una calificación máxima o mínima. Y una categoría padre, que en este caso es la categoría del curso. ¿De acuerdo? Bien, ahora, fíjense bien. Ahora aquí sí viene donde vamos a poder asignar este asunto de exámenes 30%, actividades 10%, tareas 20%, proyecto 40%. ¿Cómo lo hacemos? De aquí nosotros vamos a decir editar ajustes. Y en vez de media de calificaciones, ¿qué es lo que está usando? Utilizamos una media ponderada de calificaciones, ¿verdad? Aquí quiero que observen esto. Dice excluir calificaciones vacías. Si nosotros marcamos esto, estaríamos excluyendo las calificaciones no vacías. Las calificaciones vacías, perdón. ¿De acuerdo? Esto es importante, porque eso influye mucho en nuestro cálculo. ¿De acuerdo? Vamos a dejar en media ponderada de calificaciones y guardar cambios. Ahora fíjense bien, aquí ya podemos asignarle un valor. Habíamos dicho que las actividades en clase iban a tener un valor de 10 y que las tareas iban a tener un valor de 20 y que los exámenes iban a tener un valor de 30 y que el proyecto de investigación iba a valer un 40%. ¿De acuerdo? Y en esto los suma 100, ¿verdad? Podemos guardar cambios. Ya tenemos ahí la ponderación. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora fíjense bien. Vamos a ver cómo lo ve la estudiante.
Fíjense bien cómo ya cambió este valor, ¿verdad? Porque ya está de acuerdo a la ponderación. Para la estudiante ve lo mismo, exactamente lo mismo, pero fíjense bien cómo cambió. Aquí, en este caso, por ejemplo, este estudiante estaría reprobando, ¿no? Porque tiene 45.75%. Y eso me lleva a otra configuración que se trata en el sentido de asignar el valor de acreditación. Fíjense bien. En mostrar más, le podemos poner una calificación aprobatoria. ¿Qué les parece si aquí le ponemos 60? Sería nuestra calificación aprobatoria. Guardar. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo único que va a pasar es, bueno, nosotros podemos ver las calificaciones de los estudiantes aquí. Aquí está. Aquí nos está poniendo de color un poco rojo, rojo ladrillo, digamos, ¿verdad? Y el estudiante lo va a ver igual. El estudiante lo va a ver igual, pero nosotros así, esta calificación aprobatoria nos está indicando que esta estudiante está reprobando. ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el proyecto de investigación, que es donde aparentemente a este estudiante le fue mal, ¿no? Aquí en el proyecto de investigación, entro yo y lo califico, ¿no? Tiene 0, vamos a suponer que lo revisé y ahora le pongo 90. Ya sea que lo haga por rúbrica o por cualquier otro método de calificación, cualquier otra estrategia de calificación. Vamos a ver ahora las calificaciones. Fíjense bien cómo ya alcanzó 81.75 de acuerdo a nuestras ponderaciones y ya está en un color verde. ¿De acuerdo? Y si lo vemos como lo ve la estudiante, aquí ya tenemos 85. Bien, esta es la manera en cómo nosotros podemos asignar calificaciones. Ahora, fíjense bien, es muy probable que en determinado momento nosotros asignemos algún otro valor dentro de nuestras calificaciones, ¿verdad? A los estudiantes. O que cambiemos de categoría una calificación, un elemento de calificación. En esos momentos, nuestro sistema Moodle va a hacer un recálculo. Vamos a suponer que esta actividad en clase 4, digo, esta no es actividad en clase, esta es tarea. Es un ejemplo nada más. Bueno, ahora me lo llevo a las tareas. ¿De acuerdo? Y si le doy guardar cambios, hizo un recálculo. ¿Por qué? Porque ya lo cambió de lugar el elemento. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense bien, la estudiante tenía 81.75 y ahora esta actividad en clase ya no va a estar aquí, ahora está acá y ahora ya tiene un 82%. ¿De acuerdo? Entonces, cada que nosotros movamos un elemento de un elemento de calificación a otra parte, Moodle va a recalcular. ¿De acuerdo? Vamos a regresarla a donde corresponde. Guardamos. Y ya, tenemos nuevamente la calificación previa. Igual, si cambiamos de estrategia de agregación, va a volver a recalcular. ¿De acuerdo? Bien, estimados apreciables docentes, esto es todo. Espero que esto les ayude a hacer su organización de calificaciones y a poder hacer sus cálculos de manera automática y que además los estudiantes pueden consultar su avance, que es una forma de retroalimentarlos. Muchísimas gracias, muy amables.